Bueno, Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos en nuestra actividad académica del posgrado de anestesia de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy el doctor Federico López, residente de segundo año, nos hablará de los desenlaces oncológicos perioperatorios. Agradecemos al doctor por su conferencia y al doctor Francisco Echeverry por su acompañamiento como asesor de esta misma. Federico, adelante. bueno, profe, muchísimas gracias por la introducción. Como está diciendo el doctor Camilo, mi nombre es Federico López Quintero, yo soy residente de segundo año de anestesia de la UPB. Antes que nada, gracias, como siempre, al doctor Francisco Echeverry por todo su apoyo pues, para la realización de esta charla. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de un tema del que se viene hablando hace un tiempo, listo, que cada vez nos implica más, que viene siendo un debate hace más de 10, 15 años y que como me gusta dar en las charlas, quiero que nos llevemos hoy unos mensajes prácticos, unos puntos claves con los cuales podamos tomar decisiones con respecto a este tema. Entonces hoy quiero hablarles un poquito de anestesia y desenlaces oncológicos perioperatorios y que intentemos responder la pregunta si puede la técnica anestésica cambiar la recurrencia del cáncer o la supervivencia. ¿Listo? Entonces, les propongo un derrotero inicial, que hablemos un poquito de una introducción, un análisis mundial y local del cáncer, la teoría biológica sobre la anestesia y el cáncer, TIVA versus halogenados, que sería como la pregunta más grande que nos trae hoy acá que respondamos. También qué hay de nuevo, qué hay de evidencia sobre la anestesia regional y otras técnicas. Y por último, unas conclusiones y unos puntos clave que nos llevemos para la casa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de esto? ¿Por qué estoy dando yo esta charla? Y es como les venía diciendo, quiero hablarles de algo que llevamos casi 2 décadas, 20, 25 años discutiendo en la literatura y que creo que nos puede afectar directamente a lo que hacemos en cada cirugía oncológica. Entonces, lo grande y la pregunta acá no es si un paciente oncológico es frágil o no es frágil, o si se puede morir o no se puede morir, porque eso ya lo tenemos claro, eso ya sabemos que son pacientes frágiles y que son pacientes de mayor riesgo. La pregunta acá es si puede la técnica anestésica que nosotros elegimos modificar la biología del tumor y los desenlaces que va a tener mi paciente después del acto quirúrgico al que yo lo voy a llevar. Y esa respuesta la vamos a ir desarrollando a medida que va transcurriendo la charla y yo creería que no es tan sencillo como decir simplemente sí o no, listo, pero lo vamos a ir definiendo a medida que transcurre la charla. Entonces, empecemos con los números, que es algo fundamental y que tenemos que tener claro. Entonces, estos números son contundentes y les traigo las cifras principalmente de GloboCan, que es la página que reúne todas las estadísticas de cáncer a nivel mundial. Entonces, en 2022, GloboCan constató pues, o definió que se desarrollaron o que se diagnosticaron aproximadamente 20 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo y casi 10 millones de personas murieron ese año por esta causa. Pero yo creo que el dato más impactante que hay o que tenemos que tener claro es que en este momento hay aproximadamente 53 millones de personas que hoy están vivas y que tuvieron cáncer o tienen el diagnóstico de cáncer durante los últimos 5 años. Yo quiero que se hagan a la idea de la cifra que es esto, porque esto es más de la población entera de Colombia que hoy está conviviendo con cáncer. Y claramente la tendencia cada vez hacia arriba, la proyección hacia el 2050 va a ser que tengamos aproximadamente 35 millones de casos nuevos anuales, casi el doble de lo que tenemos hoy. Y todo esto va a ser impulsado por el envejecimiento, por el sedentarismo, por el cambio en los hábitos, por la urbanización, por cambios en la epigenética, que es un tema pequeño que vamos a tocar ahorita al final de la charla. Entonces, está claro esto. Y la última cifra que creo que también es muy impactante y que también tenemos que pensar en esto a la hora de manejar nuestro acto anestésico es que casi cada una de 5 personas pueden llegar a desarrollar cáncer en su vida. Entonces, ¿qué está claro? Vamos a estar expuestos a estos casi sí o sí. Entonces, acá ya viendo un poquito más de cifras, cuando vemos cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes, vamos a ver que a nivel mundial el que lo encabeza es el cáncer de pulmón, que es el número uno en mortalidad, y hay casi 2.5 millones de casos nuevos al año, y es muy importante y muy relevante tener en cuenta esto. Adicionalmente, le sigue el cáncer de mama con 2.3 millones de casos anuales. Reportados y el colorectal en tercero y cada vez va subiendo más. Lo que quiero que noten acá es que prácticamente todos estos tumores que son los más comunes en prevalencia, en incidencia y en mortalidad, como pulmón, mama, colorectal, próstata, estómago, hígado, todos estos
pueden llegar a tener en algún momento durante su enfermedad algún manejo quirúrgico, alguna indicación quirúrgica, en algún momento los vamos a poder llegar a tener en nuestro quirófano. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Si nos puede impactar a nosotros, eso nos pone a nosotros literalmente en el centro del huracán, que podemos ser no el servicio tratante, pero sí una especialidad que puede ayudar en el manejo y en el soporte y en los desenlaces de este grupo de pacientes. La distribución por sexo a nivel mundial es importante. Listo, en los hombres el pulmón y la próstata dominan por un lado y en las mujeres el cáncer de mama representa casi el 25% de todos los cánceres. Casi que cada una de 4 mujeres va a tener cáncer de mama o puede tener cáncer de mama. Y es algo que no tenemos que perder de vista y que también es muy impresionante todavía, y es el cáncer de cuello uterino, que sigue estando en el top 5 mundial, y en Colombia tiene mucho mayor peso, tiene una mayor incidencia, una mayor prevalencia de lo que debería tener en pleno siglo XXI. Entonces yo creo que eso nos tiene que hacer concientizar y nos habla de los problemas de tamizaje, de los problemas en acceso a la salud que tenemos en este momento y que vivimos en la realidad de nuestro sistema. Ya hablando de nuestra realidad, de nuestro propio contexto, que es algo que nos importa mucho, y es que en Colombia se estiman aproximadamente 115.000 casos nuevos por año. Los más frecuentes en mujeres, mama y cuello uterino, como ya lo vimos. En nivel mundial es quinto, en Colombia es segundo. Todas estas cifras las sacó el Globocan y el Instituto Nacional de Cancerología, entonces son cifras que están claras, son cifras que son concretas. Y el color rectal en hombres es próstata y estómago, y el color rectal viene subiendo de una manera marcada en ambos campos. Listo, hay algo que también acá es muy importante y es el cáncer de estómago. Este tiene una incidencia muy alta en Colombia, probablemente sea por esta alta prevalencia del Helicobacter pylori. Listo, entonces es importante que tengamos en cuenta esto, pero lo que me parece muy importante acá es, y es algo que quiero que nos llevemos y que tengamos de entrada, es muchas veces vamos a llegar y vamos a ver pacientes que están mucho más avanzados, en estadios más avanzados, que van a ser unos retos fundamentales para nosotros. Son estos pacientes que van a llegar con un diagnóstico tardío, generalmente en una etapa 3 o una etapa 4 en más del 50% de los casos. Quiero que nos llevemos esto y que es muy importante. ¿Por qué? Porque claramente nos va a impactar, porque van a ser pacientes más enfermos, más inmunosuprimidos, más desnutridos, con más anemia, que ya van a estar expuestos a mucho más tratamientos, que ya van a haber pasado por quimioterapia, por radioterapia. Entonces son pacientes que van a llegar muy distintos, son pacientes que van a llegar más caquéticos, son pacientes que van a llegar en un contexto distinto a países que tienen un screening o un tamizaje como mejor definido y que se lleva más a cabo. Entonces aquí pues es algo sobre todo importante en nuestro sistema de salud, en nuestro contexto, que tengamos en cuenta eso, que son pacientes que nos van a llegar distintos y con estadios probablemente más avanzados, que nos van a implicar y que nos van a tener unos manejos y unas conductas distintas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nos va a importar o para qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué estoy dando yo una charla de esto? Y es, como les vengo diciendo durante toda la charla, cada vez hay evidencia más creciente, aún en debate, pero que cada vez se viene consolidando más, de que este periodo perioperatorio es una ventana de vulnerabilidad en la historia natural del cáncer. Eso quiero que lo tengamos claro y es lo que se ha estado estudiando. Listo, entonces, de manera grande, que se los voy a ir desglosando y explicando a medida de la charla. Toda esta cirugía me genera un montón de reacciones inflamatorias, de reacciones inmunes, me activa un montón de sistemas que me va a generar una inmunosupresión y me va a generar un ambiente muy adecuado para que el tumor o la metástasis que sigan creciendo. Y yo creo que aquí viene la parte más importante y es lo que se viene estudiando y es lo que se piensa, que algunos agentes anestésicos en teoría, como el propofol, los AINES, la anestesia regional, tienen unos efectos adecuados sobre la inmunidad, entonces me controlan y me disminuyen este crecimiento tumoral o la metástasis, y pueden en teoría ser protectores contra esto. Y lo que plantean en los artículos y lo que plantean en estas revisiones es que los opioides, algunos tipos de halogenados y otros medicamentos, por el contrario, podrían ser menos favorables. Listo, entonces vamos a ver si esto sí es verdad o no es verdad. Lo que sí está claro es que el cáncer se va a convertir en la primera causa de muerte a nivel mundial en los próximos años. Entonces, más o menos, el 65-70% de los pacientes que tienen cáncer van a llegar en algún momento a nuestros quirófanos. Y lo que tenemos que definir nosotros acá es, ¿lo que nosotros hacemos va a tener algún impacto en la biología? ¿Va a tener algún impacto en los desenlaces de mi paciente? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la hipótesis que plantean?
Hay varios artículos y esta es una revisión muy bacana y muy reciente, que es como lo que nos plantea toda esta ventana de vulnerabilidad o esta ventana que genera este periodo perioperatorio. ¿Listo? Entonces, algo que se sabe es que así sea una cirugía prácticamente perfecta, va a quedar una enfermedad microscópica residual. ¿Listo? Y la recurrencia pues la recurrencia metastásica es la causa más común y más frecuente por muerte en este tipo de pacientes. Entonces, aquí es que empezamos a pensar, ¿será que algo de lo que nosotros hagamos va a influir o qué es lo que va a pasar con las decisiones que nosotros tomamos en este intraoperatorio? Entonces, lo que plantea este artículo y varios de los artículos es que hay tres mecanismos grandes que hacen que el perioperatorio sea una ventana de vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, de entrada grande, que ya lo vamos a ver más explicado, la cirugía me genera una inmunosupresión transitoria y me activa un montón de cascadas inflamatorias y de ejes. Entonces, todo esto me inmunosuprime y hace un ambiente mejor para que haya una propensión o un desarrollo de las metástasis. Segundo, toda esta manipulación quirúrgica del tumor puede generar o liberar todas estas células tumorales circulantes que se van a ir a acomodar en otros sistemas o en otros lechos. Y tercero, que es lo más teso y que lo explican como de manera muy molecular, es que el tumor primario, antes de que se genere este acto quirúrgico, ya viene como reprogramando los tejidos distintos antes de la cirugía mediante unas vesículas y unas señales intracelulares y extracelulares que crean como unos nichos premetastásicos que apenas se genere toda esta inmunosupresión me van a ir a generar pues toda esta metástasis y toda esta recurrencia. Entonces, lo que plantean también es que vamos a tener principalmente 5 momentos en los cuales se puede generar toda esta diseminación o empeoramiento de esta enfermedad metastásica. Uno, injuria tisular que me activa células y me genera y me libera mediadores inflamatorios. Dos, esta traslocación o este movimiento de estas células tumorales inflamatorias. Tres, los mediadores inflamatorios liberados. Cuatro, esta activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y el sistema nervioso simpático. Cinco, la formación de metástasis por algo que se llama como la teoría de la semilla, y es todas estas células tumorales circulantes van y buscan un nicho o un lugar donde crecer con un ambiente propicio. ¿Listo? Y lo que se piensa y lo que se quería explicar o lo que se intenta explicar es que nosotros podemos impactar en estos pasos 1, 3 y 4. ¿Cómo? Modulando la inflamación, el estrés neuroendocrino y la inmunidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver de manera rápida y práctica bien qué es lo que pasa. Entonces, todo empieza en el número 1 con este bisturí. Se va a generar un corte, vamos a generar un daño tisular, una lesión tisular y toda esta lesión tisular de manera inmediata activa todas las células inmunes locales. ¿Listo? Y todo eso va a generar y me va a liberar un montón de mediadores inflamatorios. Y realmente esto tiene como un efecto paradójico porque todas estas células están diseñadas para que me reparen mi tejido, pero a la vez también van a estimular a todas estas células tumorales residuales y les puede aumentar la proliferación, la movilidad y toda esta capacidad de invasión. Entonces, por eso es que se dice que pueden generar este efecto paradójico. Dos, lo vamos siguiendo aquí en este mapita mental. Y es que toda esta manipulación mecánica del tumor durante la cirugía desprende un montón de células tumorales circulantes y todas estas células tumorales circulantes se van al torrente sanguíneo y normalmente el sistema inmune las va a destruir, las va a eliminar, pero como podemos estar en un sistema en un estado de inmunosupresión o de alteración de la inmunidad, ellas pueden irse a viajar libres y hacer nicho o anidarse en otros sistemas o en otros lugares. Entonces, todo esto va pasando simultáneamente y toda esta hipoxia tisular que me va a generar este trauma es proangiogénico. Se liberan un montón de factores proangiogénicos y esto lo que me hace es darle como todos los suministros que necesita mi tumor para seguir creciendo. Entonces, yo al intentar protegerme de este tumor, lo que hago es darle todos los factores y todo lo que necesita para seguir creciendo. Y también es muy importante, y uno de los que en los que más se basan los artículos, es que todo este dolor quirúrgico me va a activar el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se generan unos picos muy grandes de cortisol y de catecolaminas y todas estas dos moléculas me generan inmunosupresión. ¿Listo? Entonces, importante y grande como resultado. Entonces, con estos cuatro mecanismos actuando simultáneamente, claro está, lo que me va a hacer es que me van a hacer un ambiente propicio, un ambiente muy bueno para que mi paciente tenga una recurrencia, tenga una metástasis y se aniden todas estas células. Listo. Lo que yo les quiero mostrar acá también en esta diapositiva es cómo plantean cómo varios tipos de medicamentos pueden tener efectos
procancerígenos y anticancerígenos. Por muchos mecanismos, lo que se ha planteado durante muchos años es que estos volátiles pueden alterar esa función de las células natural killer, que son las que principalmente me van a defender de la metástasis, de la formación de células con los linfocitos helper. Toda esta inflamación, la liberación de sustancias proangiogénicas, los opioides me hacen una supresión inmune, me hacen proangiogénesis, me activan vivas que me mejoran todo este ambiente metastásico, y los medicamentos anticáncer como el propofol inhiben la angiogénesis, preservan la función inmune, la anestesia regional bloquea el sistema nervioso simpático y la liberación de cortisol, la lidocaína analetosis, los medicamentos tipo AINES me pueden también mejorar en esto, pero todo lo que yo les acabo de decir y quiero que quede claro son modelos y es algo que se llama plausibilidad biológica y es algo que han estudiado in vitro, en laboratorios y máximo en animales, en ratones, han hecho estudios. Nada de esto está demostrado en humanos. Listo, todas estas son hipótesis que plantean los artículos y los autores, cómo se puede generar o cómo quieren demostrar algo, pero nada de esto está demostrado de manera clara en estudios en adultos. Listo. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea de lo que se viene pensando hace 15 años, en qué tiene la evidencia y en qué está basado todo esto. Entonces, lo más grande y lo más importante que quiero que nos llevemos hoy es esta discusión que viene siendo y es esta batalla que viene siendo hace los últimos 15 años y es todos estos estudios preclínicos que vamos a mirar pintaban una historia muy clara o nos decían una historia muy clara y es el propofol es bueno y los volátiles son malos. Listo, pero ¿por qué plantean esto? Por todos estos mecanismos biológicos o in vitro que yo les venía planteando y es lo que ya les he dicho, todos estos volátiles, angiogénesis, proliferación de células cancerígenas in vitro, las propiedades inmunosupresoras, promueven migración de las células, que el propofol tiene un efecto antiangiogénico, preserva una función de las células natural killer, efectos antiinflamatorios, toda esta parte molecular larga que les estaba explicando, pero como les digo, todo viene de efectos y de estudios moleculares, estudios in vitro y máximo en animales. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, grande, hasta lo que vamos de la charla, quiero que nos vayamos con tres ideas claras. La primera, el cáncer es un problema mundial, es un problema regional y es creciente. Colombia no es la excepción y tiene sus propias particularidades. Casi todos los tipos de cáncer pueden llegarnos al quirófano. Listo, entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Y lo que nosotros hacemos en el perioperatorio sí podemos impactar en los resultados, sí podemos impactar en los resultados, pero ya vamos a ver en qué resultados o cómo lo debemos hacer. Entonces, la pregunta principal, halogenados versus TIVA, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que elegir? ¿Qué es lo que dice la evidencia relevante a día de hoy? Entonces, en esta parte de la charla o en este momento yo quiero mostrarles el estudio que probablemente pesa más en esta discusión entre TIVA, el mantenimiento con propofol y anestesia volátil para estos pacientes de cirugía oncológica. Es un artículo muy reciente, es un artículo que se lanzó este año y es el J.A. Cares. Y este es muy importante por varias cosas. Y uno es porque enfrenta directamente esta hipótesis que teníamos hace años, que era muy atractiva. Entonces, simplemente yo voy para una cirugía oncológica, voy a poner propofol porque va a mejorar estos desenlaces oncológicos frente a los halogenados. Estos halogenados no me van a tener ninguna mejoría en el pronóstico, entonces no lo puede usar. Listo. Entonces es muy importante y vamos a ver qué fue lo que nos demostró. Entonces, este fue un ensayo multicéntrico pragmático aleatorizado y comparó directamente el mantenimiento exclusivo con propofol contigo versus anestesia volátil. Aquí es muy importante porque incluyeron pacientes multicáncer con muchos tipos de cáncer, que esto es algo muy bacano y es algo también que quiero que se lleven y es, existe infinidad de evidencia sobre este tema, pero con muy poca relevancia y con muy poco peso científico. Y todos realmente hacen los estudios de manera muy distinta, uno más centralizado y más específico en unos tipos de cáncer, otro más abierto y más estándar, como ellos que cogieron a muchos tipos de pacientes adultos con unos tumores de mal pronóstico, principalmente pulmón, esófago, páncreas, vías biliares, hígado, vejiga, peritoneo, pacientes que estuvieran o que los hubieran llevado a HIPAC. Y es muy importante porque el desenlace primario fue
sólido y era mortalidad por cualquier causa con un seguimiento a 2 años. ¿Listo? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. La adherencia al protocolo y lo que reportan en este estudio es que la adherencia al protocolo fue cerca al 96-97%, lo que realmente me va a fortalecer mucho esta validez interna de este estudio. Y también es muy importante, ¿por qué? Porque no es un estudio retrospectivo, no es una serie observacional, es un ensayo clínico aleatorizado pragmático con un desenlace duro que ya lo tenemos claro, que es mortalidad por cualquier causa a 2 años con un seguimiento largo. Entonces, acá no solo pensamos si esta hipótesis suena atractiva o no, o si se ve bien, si es muy bacano, sino que simplemente miramos qué pasó realmente con estos pacientes en este seguimiento y vemos que la mayoría de los estudios que han hecho esto son estudios retrospectivos, unas series observacionales que sabemos que no tienen tanto peso estadístico para a la hora de nosotros tomar decisiones. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Este fue el resultado principal y para fines prácticos lo que más nos importa en el análisis es la intención a tratar. La mortalidad de 2 años fue de 26.1% con Propofol frente a 22.9% con volátiles. Tuvieron un hazard rate de 1.16 y un intervalo de confianza de 0.96 a 1.41. Y como vemos, esta P acá fue una P no estadísticamente significativa. Entonces, grande, como quiero que nos llevemos acá, y es la dirección del efecto, como va contrario a lo que pensábamos, no favorece al propofol. De hecho, si lo vemos aquí en estas gráficas con la supervivencia general a 2 años y a 5 años, antes va en contra del propofol. Esta hipótesis va en contra de lo que se pensaba. No es un ensayo de no inferioridad, sino que concluye ausencia de superioridad. No hay superioridad al propofol, el propofol no fue superior y este es realmente el ensayo con más peso estadístico, con más validez científica que nos muestra que esta hipótesis biológica, esta plausibilidad biológica que se creía que se tenía, no se traduce tan claramente a los resultados en la clínica. Entonces, es importante y por qué pesa mucho. Y este pesa mucho porque reúne un montón de fortalezas que no son frecuentes en este campo por el tipo de pacientes, por el tipo de investigación y que la mayoría de ensayos no tienen realmente. ¿Listo? Entonces, este es como lo vemos, la fortaleza es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico y pragmático con un desenlace primario duro que fue la mortalidad global y con un seguimiento alto y una adherencia alta al protocolo por más de 2 años. Entonces, de manera grande, ¿qué quiero que nos llevemos acá o qué sería importante en este estudio, que es el que más validez y más peso científico tiene? Y es, nosotros como anestesiólogos no deberíamos elegir TIVA con Propofol con el argumento de que vamos a mejorar la supervivencia o la recurrencia oncológica. No, si nosotros el día de hoy o mañana que veamos a un paciente oncológico vamos a elegir TIVA sobre Propofol, quiero que lo hagamos basándonos en otros criterios, en criterios de seguridad para mi paciente, que queramos tener una mayor estabilidad hemodinámica en las comorbilidades o si mi paciente tiene más riesgo de náuseas y vómito posoperatorio o la recuperación o la analgesia o algún tipo de necesidad quirúrgica, pero no simplemente porque le voy a mejorar los desenlaces. No, no lo vamos a hacer por eso. Listo, entonces como también grande que quiero que nos llevemos es que este estudio J.A. Cares cambió el peso de la evidencia. La plausibilidad biológica, sí, muy bacano, y los retrospectivos favorecían al propofol, pero este, que es el mejor ensayo clínico aleatorizado, no lo confirma y por el contrario nos muestra hacia otra dirección y nos orienta hacia otra dirección. Estos otros dos estudios que yo les traigo son dos estudios muy grandes también que se hicieron. Listo. Que también querían evaluar exactamente lo mismo y hacer seguimientos en estas cortes o en estos pacientes a los que se les hizo anestesia principalmente con halogenados o con TIVA y está claro que la factibilidad de la TIVA biológicamente quedó demostrada, pero a la hora de la clínica no. Estos dos estudios también nos mostraron que no existe una relevancia clínica o una superioridad del propofol o del TIVA con propofol para el mantenimiento de la anestesia. Entonces, no debemos tomar decisiones en la anestesia que nosotros vamos a dar simplemente por los desenlaces que nosotros le queramos dar a mi paciente en supervivencia libre del tumor o en metástasis. Listo, esto es algo que quiero que nos vayamos llevando claro, que quede estando claro para nosotros. Entonces, vamos a pasar a la anestesia regional, que también ha sido un tema que es realmente debatido y que también se ha pensado. ¿Listo? Y
como les mostré en todo este análisis de la plausibilidad biológica sobre el tipo de anestesia en los desenlaces, mostraban también la anestesia regional como uno de estos componentes importantes, porque nos disminuía toda esta liberación de catecolaminas, cortisol, me suprimía o me disminuía esta respuesta del eje hipófisis hipotálamo, adrenales y simpático. Entonces, vamos a ver, se hicieron 3 estudios muy grandes, de los muchos que les he dicho. Como les he dicho, esto tiene evidencia casi que interminable, pero hoy les traje los más actualizados y con los de mayor peso y los de mayor validez científica, ¿listo? Y son unos pacientes que se hicieron con varios tipos de cáncer, unos con el uso de analgesia epidural para evaluar cómo afectaba esta supervivencia a largo plazo de mis pacientes, ¿listo? Y son principalmente 3 artículos grandes, los que les acabo de mostrar. Entonces, una corte danesa de cáncer colorectal, un ensayo clínico aleatorizado con cáncer de pulmón epidural con general versus general en resección por BATS y un seguimiento a 5 años de un ensayo clínico aleatorizado multicáncer y supervivencia global y específico. Entonces, aquí lo que se pensaba era que esta anestesia regional parecía muy atractiva porque me reducía el dolor, el consumo de opioides y toda esta respuesta neuroendocrina. Pero en desenlaces oncológicos, como lo hemos visto, no basta simplemente con decir que mejora la inmunidad o disminuye el estrés, sino que lo que me importa a mí es la recurrencia, la supervivencia libre de enfermedad y la mortalidad. El problema acá fue que ninguno de estos 3 artículos, que son los más grandes y con mayor validez científica, me pudieron demostrar. Listo, pudieron demostrar que este uso de anestesia regional me podría disminuir la mortalidad o me podría mejorar. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es el concepto que quiero que nos llevemos? Sí o qué es lo que debemos elegir. Sí vamos a usar regional. La anestesia regional o la anestesia neuroaxial son fundamentales, son muy útiles, pero para mejorar la calidad operatoria, para mejorar el dolor en mi paciente, para balancear la anestesia, para impactar en otros desenlaces en mi paciente, no como una estrategia oncológica. Listo. Entonces, grande, TIVA versus halogenados, ya sabemos que no vamos a escoger una técnica simplemente por los desenlaces oncológicos. Anestesia regional, también está claro, falta más evidencia, pero todo lo que indica, todo lo que apunta es no hay superioridad o no hay ningún beneficio, simplemente nosotros escoger una técnica regional o neuroaxial para mejorar estos desenlaces en mi paciente. Listo, entonces son mensajes que quiero que nos vayamos llevando. Este es un estudio también muy bacano que se hicieron y lo que les quiero traer es lidocaína, una acción tan simple, tan barata, tan sencilla. ¿Será que hay una luz al final del túnel o hay algo que nosotros tengamos? Y lo que les quiero mostrar acá es que este estudio es muy relevante porque es uno de los poquitos ensayos aleatorizados positivos en este contexto, de los que sí mejoró y sí tuvo algún beneficio. Y lo que quisieron plantear en este ensayo que se hizo en la India es que la infiltración peritumoral de lidocaína antes de la cirugía podría bloquear un montón de vías que me generarían o que me alterarían toda esta plausibilidad biológica que les alteré y así mejorando la recurrencia y la supervivencia. Listo, entonces vamos a ver qué fue lo que hicieron. Esto fue un ensayo multicéntrico abierto en 11 centros de India. Cogieron a mujeres con cáncer de mama temprano operable, no tenían ninguna adyuvancia, no tenían ninguna neoadyuvancia, no se trató, aleatorizaron más de 1.600 pacientes. La intervención que ellos hicieron fue simplemente lidocaína al 0.5%, peritumoral máximo 4 a 5 miligramos por kilo y se infiltró en 6 superficies del tumor 7 a 10 minutos antes de la cirugía. Y lo que querían evaluar fue supervivencia libre de enfermedad y supervivencia en general. Listo, entonces es muy importante. Y este es un ensayo fuerte porque, ¿qué nos mostraron? Que con la lidocaína y con esta pequeña intervención, los pacientes que fueron llevados a esta intervención tenían una supervivencia libre de enfermedad del 86.6% frente a los pacientes del 82% con control. Una supervivencia en general o de la enfermedad con lidocaína del 90.1% y el control del 86%. Entonces, aquí tiene un beneficio absoluto modesto, pero es relevante, me parece que es difícil de ignorar para una intervención tan simple. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven es
para la práctica no es, ay, bueno, vamos a usar lidocaína para todos los tumores o para todos los tumores de mama, sino que simplemente es como quererles decir que es un ensayo positivo, que es creíble, que es clínicamente atractivo, que por aquí se abre una puertica que nos podría ayudar a empezar a mirar todos los desenlaces de mis pacientes, que apoya esta teoría que se viene intentando probar hace años, que los otros ensayos o los otros tipos de anestesia no han podido probar de toda esta plausibilidad biológica. Entonces, que falta más estudio, falta más evidencia, pero que por aquí se puede empezar a abrir una luz para varios tipos de tumor o cosas específicas de cáncer. Eso también es muy importante y es otros tipos de intervenciones. Aquí un montón de mecanismos atractivos, como les mostré en todo este análisis biológico, pues en teoría lo podrían hacer, pero lo que se ha visto realmente en la evidencia, sobre todo, entonces, con los opioides ha tenido resultados muy heterogéneos, va a tener un efecto dependiente del dolor, el tipo del tumor, las dosis, entonces son realmente resultados demasiado heterogéneos. ¿Listo? La lidocaína intravenosa, como ya les mostré, es prometedora, tiene unos ensayos clínicos aleatorizados, aparte de los que yo les mostré un poquito más chiquitos, pero que cada vez va mostrando una evidencia más prometedora. Los COX-2 realmente tienen señales muy pequeñas, muy poca evidencia, no tienen base aún para su uso oncológico rutinario, pensando en mejorar desenlaces. Listo, esto que yo les estoy mostrando acá son ensayos pensando en mejorar desenlaces y en mejorar supervivencia y sobrevida de mis pacientes. La dexametasona tiene datos muy conflictivos, pero está claro que la vamos a usar definitivamente para los otros desenlaces que nosotros la vamos a usar. La dexmedetomidina también tiene una evidencia preclínica mixta, no tiene recomendaciones oncológicas claras, puntuales, entonces lo que yo quiero que se lleven grande de todos estos medicamentos es usémoslos, está excelente, lo sabemos usar muy bien, pero usémoslos en los contextos que nosotros conocemos, por sus indicaciones anestésicas reales, no para prometer menos recurrencia, mejor supervivencia, menos metástasis, listo. Entonces, quiero que los usemos con las indicaciones que nosotros ya conocemos. Entonces, grande, mensaje práctico. ¿Qué hago entonces mañana si me llega un paciente oncológico para mi quirófano? Si ahorita que me voy a montar cirugía me va a llegar, ¿uso propofol, volátil, regional o no lo uso? Entonces, lo que yo quiero que se lleven es, vamos a escoger la técnica por seguridad y por objetivos perioperatorios. No vamos a prometer, o lo que nosotros hacemos no tiene evidencia científica hasta ahora que me va a prometer un beneficio oncológico demostrado. Lo que sí sabemos, lo que ya tenemos evidencia, lo que llevamos muchos años estudiando es que lo que sí va a mejorar estos desenlaces en lo que nosotros al día de hoy podemos impactar es una analgesia eficaz, manejar una normotermia para mi paciente, ofrecerle un adecuado manejo para las náuseas y vómitos postoperatorio, evitar una transfusión innecesaria, una recuperación funcional, una rehabilitación, un seguimiento. Entonces, importante, no vamos a elegir TIVA, volátil, regional, la vamos a individualizar según las necesidades de mi paciente. No está claro que no vamos a prometer una menor recurrencia con los efectos o con las acciones que nosotros vamos a tener hasta este momento. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se viene, qué es lo que se viene estudiando? Y es algo que cada vez es más frecuente y lo muestran más en la literatura sobre anestesia y cáncer y es cada vez involucran más a la epigenética. Entonces, todos estos datos que vienen como emergiendo de la epigenética y vienen como estudiando el efecto de los agentes perioperatorios de todos los medicamentos que nosotros vamos a tener, cómo pueden afectar el genoma específico del tumor. Entonces, a lo que vamos es que no va a ser lo mismo dar opioides a un paciente con un adenocarcinoma de pulmón, que ya sabemos que es uno de los más prevalentes, de los más comunes, con ciertas mutaciones, que a otros sin esas mismas mutaciones. Entonces, la respuesta en estos tipos de tumores puede ser opuesta. Entonces, el futuro de esta área probablemente no es propofol para todos los pacientes oncológicos, Sevorane para todos los pacientes oncológicos, sino qué agente para qué tumor con cada perfil molecular distinto. Pero entonces, mientras estos datos lleguen, que esto todavía tiene un tiempo, lo que vamos a hacer es simplemente hacer lo que nosotros sabemos hacer, prever riesgos, minimizar los riesgos en el perioperatorio, minimizar el estrés quirúrgico, estar atentos a esa evidencia que va surgiendo. Entonces, como conclusiones que quiero que nos llevemos grandes hoy,
el peroperatorio sí puede importar y sí puede ser una ventana biológicamente activa para todas estas recurrencias o para impactar en el cáncer. La plausibilidad biológica no equivale a evidencia clínica. Tenemos que prestar atención a lo que sí podemos hacer y el futuro se dirige a la epigenética y a la anestesiología de precisión. Y por último, grande, el mensaje más importante que quiero que ustedes se lleven de esta charla es: no hay evidencia suficiente por ahora para preferir una técnica anestésica sobre otra, pensando en su efecto sobre la recurrencia y el pronóstico del cáncer. Lo que quiero es que hagamos lo que sabemos hacer, manejemos bien el dolor, manejemos bien la náuseas y vómitos postoperatoria, la normotermia del paciente, que regulemos bien todas estas cosas que sabemos manejar para asegurar unos desenlaces adecuados para mi paciente en el ámbito que hoy como anestesiólogos podemos controlar. Muchísimas gracias.